Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este es otro de los resúmenes a los que nos tiene acostumbrados el escritor del libro de los Hechos. Una mirada panorámica de lo que está aconteciendo en la iglesia antigua, de lo que está pasando en la iglesia antigua. Hay 4 elementos acá que son interesantes dentro del relato en los que quisiera irme deteniendo como para explicar el texto y luego extraer de acá solo 2 conclusiones con las cuales, si el Señor permite, nos vamos a la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, ya lo vimos la semana pasada y me parece importante mencionarlo de nuevo. El texto parte hablándonos de los caminos insospechados de Dios. Los caminos insospechados por los que Dios nos lleva y los métodos insospechados que utiliza. El texto parte diciendo que con motivo de la persecución de Esteban, esto se había relatado ya en el capítulo 7, se venía hablando de este tema de estos creyentes provenientes del mundo gentil, primero prosélitos judíos, digamos, eran judíos convertidos al judaísmo desde el mundo no judío y luego convertidos al cristianismo. Ya se nos venía relatando cómo murió Esteban y a causa de la persecución mucha de esta gente tiene que salir de Jerusalén. Y sale de Jerusalén escapando, no como una estrategia de evangelización, no como una misión muy bien pensada, sino arrancando. Y, por supuesto, la comunicación del Evangelio es parte de lo que cuentan. Cuando llegan a otras ciudades y dicen, ¿por qué están escapando? Seguramente ellos dicen, bueno,
porque predicamos a Cristo y nos persiguen. Recuerden que el cristianismo temprano nunca tuvo la necesidad de distanciarse del judaísmo, porque la predicación cristiana era que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Por lo tanto, el cristianismo al comienzo sencillamente era una forma de judaísmo que había recibido el cumplimiento de la promesa. Así que no tenían la necesidad de separarse del judaísmo. Además, todos los convertidos provenían del mismo judaísmo. Y esto es lo que pasa, que algunos, cuando van escapando producto de la persecución, con motivo de Esteban, hablan solo a los judíos, porque llegan a otros lugares, van a la sinagoga y en la sinagoga predican, se juntan con otros parientes judíos, les predican de Cristo y le dicen: Cristo es el Mesías que todos nosotros esperamos. Pero algunos de Chipre y de Cirene llegaron a Antioquía y también le hablaron de Cristo a los griegos, dice nuestro texto, o sea, a los no judíos. A los no judíos. El método de Dios para llevarlos a hacer la misión no es muy espiritual, que digamos, si uno lo quiere analizar de esa manera. Uno pudiera decir, Dios a lo mejor les reveló que tenían que ir a hacer misión a Antioquía, pero no. Lo que pasó es que se armó una persecución y tuvieron que arrancar. Los cristianos también arrancan. Pero en esto de ir escapando, fueron por todos lados anunciando el Evangelio de Jesucristo. Habrá otros momentos en el libro de los Hechos donde se nos muestre que es el Espíritu el que indica que hay que hacer la misión. En este caso no. En este caso las circunstancias parece ser que fueron las que llevaron a esta gente a escapar. El tema es que detrás de estas circunstancias adversas también es el Señor el que está usando la persecución como método para impulsar la evangelización en Antioquía. Entonces, estos son los métodos insospechados, pero el camino insospechado también está presente acá. Antioquía. ¿Qué es Antioquía en la época? Probablemente sea muy difícil para nosotros captar lo que significa el contraste entre Jerusalén, donde estaba la iglesia naciente, y esta ciudad de Antioquía. Para la época, en cálculos conservadores, Jerusalén tiene 80.000 habitantes, 30.000 según algunos, 100.000 según otros. 80.000 es un cálculo más o menos conservador. Y Jerusalén es una ciudad que también su vida fuera de la sinagoga se vive bajo las normas de la Torá. Por tanto, la moral de la ciudad, la vida de la ciudad, el entorno social es también religiosamente conservador, moralmente conservador. Es una ciudad además aislacionista. Hay una fuerte identidad nacionalista y entonces esto hace que la gente que vive ahí quiera mantenerse ahí, vivir bajo las normas de esa religión y permanecer ahí. Antioquía para la época tiene cerca de 500.000 habitantes, no 80.000. Intelectualmente es muy abierta, polifacética, tan abierta que incluso los no judíos querían escuchar hablar de la palabra de Dios sin ningún problema. Todas las corrientes de pensamiento eran bienvenidas. Es una ciudad que es como la entrada al mundo gentil, una ciudad del mal. No sé si los que somos de provincia crecimos tal vez bajo esta lógica, ¿no? Me voy a Santiago. ¿Qué te va a ir a Santiago? Esa ciudad te va a destruir.
No sé, pero probablemente esto sea lo más cercano que uno puede tener hoy día en la cabeza, ¿no? No, mira, si acá todo está cerca, todo está bien, el farmacéutico de la ciudad es cristiano, el policía es cristiano, todos además nos vinculamos y en el colegio somos todos padres y apoderados y después nos juntamos en el culto. Todo funciona más o menos normal. Pero te vas a Santiago, esa ciudad enorme, con tantas políticas y tantas leyes corruptas y tanto pecado. Probablemente Antioquía se les haya figurado a los de Jerusalén como una ciudad del mal, como el trono de Satanás en la época. Ya van sospechando por qué la persecución fue la única manera que tuvo Dios para sacar a estos evangélicos de la época a predicar. Porque si hubiera dicho, mire, vamos a ir a hacer misión a Antioquía, los de Jerusalén, que ya habían tenido problemas para aceptar a Saulo, ¿se acuerdan la semana pasada? Ya habían tenido problemas para aceptar a Saulo como convertido, que iban a ir a hacer misión a Antioquía. Era una ciudad donde se iban a perder probablemente. Pero el Señor lleva a su iglesia por caminos insospechados, utilizando los modos, las maneras también más extrañas para que su obra se vaya cumpliendo. Los de Jerusalén, cuando se enteraron que esto estaba pasando en Antioquía, envían a un personaje del cual ya habíamos oído también antes, a Bernabé. ¿Se acuerdan cuando Saulo se convirtió? Llega a Jerusalén, los de Jerusalén dicen, este tipo no lo queremos recibir porque es probable que no sea un verdadero convertido, que sea un infiltrado y después nos agarre a nosotros y nos metan preso a nosotros. Hubo uno de Jerusalén que dijo, bien, yo lo apaño. ¿Se acuerdan quién era? Bernabé. Bernabé seguramente tenía cierta fama dentro de la iglesia de Jerusalén en el sentido de ser una persona que tolera a los diferentes, que tolera a los convertidos desde otras tradiciones, desde otras culturas, con otras ideas. De hecho, a Bernabé le llamaban con un nombre bien especial. ¿Se acuerdan cómo era? Bernabé, que quería decir hijo de consolación o consolador. Bernabé debe haber sido alguien en la iglesia de Jerusalén del cual se decían estas cosas. La iglesia de Jerusalén envía a Antioquía a un discipulador. Para la iglesia cristiana, el tema de qué creemos, y no solo que creamos, sino en qué creemos, siempre ha sido muy importante. Y no solo qué creemos, sino qué enseñamos. Nosotros como cristianos heredamos una máxima que se usaba dentro del judaísmo, probablemente por nuestro origen como religión dentro del judaísmo. Un rabino decía, si quieres destruir a Israel, primero tienes que destruir a sus maestros. Y probablemente para el cristianismo esto ha llegado a ser una tremenda verdad, pero no solo ahora. Hoy día apremia, más que antes tal vez, pero ha sido siempre así. Por eso cuando la iglesia en Antioquía se convierte, los de Jerusalén quieren enviar a alguien para que lo que se enseñe en Antioquía no sea diferente del único mensaje del Evangelio que se está enseñando también desde Jerusalén. La posibilidad de tergiversar el mensaje es tremenda, especialmente cuando el mensaje se tiene que entregar en un nuevo escenario tan extraño como podría ser Antioquía respecto de Jerusalén. Entonces hay que enviar
a un discipulador, pero no a cualquier discipulador. Alguien que tenga en la comunidad de Jerusalén el prestigio suficiente para ser una persona que consuele, que apañe, que entienda las diferencias. ¿Y quién mejor que Bernabé, del cual ya se cuenta que es hijo de consolación y que tiene como antecedente haber acompañado en sus primeros pasos a Saulo, perseguidor de la iglesia devenido creyente? En una sociedad como la que uno vive hoy, con cambios tan rápidos, también la iglesia de repente quiere saltarse los procesos. Quieren enseñar a veces quienes no han estudiado, discipular quienes no han sido discipulados, pastorear quienes no quieren ser pastoreados, saltándose los procesos. A veces uno le parece que un boicot. A veces a uno le parece que uno podría ser considerado líder y uno querría liderar sin que goce del testimonio entre los pares para hacerlo. Todo lo cual va muy en contra de lo que es la enseñanza de la Biblia. Cuando la iglesia se mueve bajo las leyes del reino de Dios, los procesos que se salta el mundo no se los salta la iglesia. Cuando Dios quiere formar, decía alguien una vez, un hongo se demora 24 horas. Cuando quiere formar un alerce, son cientos de años. Llegar a ser líder, llegar a ser maestro, llegar a ser discipulador, llegar a ser quien dé buen testimonio, no es algo que pueda uno ganarse o que pueda uno alcanzar por buenos contactos, por buenos oficios, por buenos parientes y de la noche a la mañana. Necesitamos, tal vez como Bernabé, pasar algunos años de la vida siendo de los que aconsejan, acompañan, pastorean, discipulan, enseñan, para que algún día, después de años, cuando haya necesidad de que alguien enseñe, uno de nuestros hermanos diga, este de acá tiene fama de ser maestro, pastor, consolador, enseñador, discipulador, exhortador, etc. La iglesia de Jerusalén quiere enviar a alguien, pero no puede enviar a cualquiera. Envía a Bernabé. Bernabé llega a la iglesia de Antioquía. ¿Cómo habrá sido la iglesia de Antioquía? No tenemos la más remota idea. No sé si alguno de ustedes ha vivido la experiencia, seguramente sí. Los que vienen de otros países a Chile o los que de Chile han salido a otros países, por ejemplo, quienes son de Centroamérica, se convirtieron al Señor en una iglesia donde adoran a Dios y sus canciones son salsa y el predicador predica de una forma mucho más avivada y de lo que puede ser un pastor chileno. Y un día le toca salir de su país. Bailaban en el culto y llega a la Alianza Cristiana Misionera de Providencia. Y se empiezan a preguntar, ¿cómo pueden haber cristianos así? Pastor empaquetado con corbata, cantamos himnos antiguos, canciones, y nadie baila. Bueno, algunos de ustedes bailan seguro. A mí no me resulta ni aunque quiera. Y le parece raro el estilo, le parece poco avivado, le parece que no sé si está el espíritu.
por estilo, no por cultura, también somos todos distintos. A mí me tocó participar en otra iglesia una vez, chiquitita, pequeña, y el encargado de la música era un pastor retirado, que también era músico, y entonces estaba en una etapa de la vida con una creatividad impresionante. Toda la semana llegaba con una canción nueva que había escrito, con la partitura y todo. Entonces cantábamos tangos, chamamés, cuecas, bueno, un montón de estilos que yo no me lo sé. Él los presentaba en el culto, decía, hermano, les traje un tango, una milonga, música cristiana. Y en más de alguna oportunidad, el último himno, que era un tango, o una milonga, o lo que sea, se paraban 2 señoras de la iglesia, 3 señoras de la iglesia, se abrazaban y se ponían a bailar un tango para finalizar el culto. Y se sumaban los jóvenes y hasta ahí llegó el culto. Terminábamos con una oración y nos íbamos a la casa. Y uno decía, bueno, así será la cosa acá. Porque cada cultura expresa su fe de la forma en que vivencia sus pasiones, ¿no? Pero en Antioquía no había ninguna tradición cristiana. ¿Con qué se habrá encontrado Bernabé cuando llega a Antioquía? No tenían Biblia, no tenían internet para bajar las canciones, deben haber creado sus propias canciones, deben haber creado su propio estilo de predicación. ¿Quién sabe con qué se encontró Bernabé? Pero de seguro algo completamente distinto a lo que era Jerusalén, porque en Jerusalén el culto se celebraba al comienzo al alero de la sinagoga. Así es que muy distinto del culto de la sinagoga no era. Pero en Antioquía, los convertidos más potentes eran paganos. Eran de origen pagano. Así es que realmente, si a uno le extraña ir a Centroamérica y encontrarse con salsa en el culto, o a otro lado y encontrarse con milongas y tango, imagínense que habrá encontrado Bernabé en Antioquía. Pero Bernabé, y por eso Bernabé y no otro, cuando llegó, se escandalizó de lo que vio, ¿o no? Verso 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. En esta cosa tan distinta, Bernabé vio la gracia de Dios. Por eso no podía ir cualquiera. Y en lugar de decir, mire, de aquí para adelante todos vamos a cantar en hebreo porque vamos a ser judíos. Como uno querría decir, ¿no? Ya de aquí para adelante vamos a cantar todos en chileno. Y eso les debe haber pasado a los hermanos que son de otros países que llegan acá. Están obligados a cantar en chileno. Bueno, pero es otra cosa. Pero Bernabé no hace eso. Llega y percibe en la diferencia en la ciudad, yo le voy a llamar así para que tenga sentido esto, en la ciudad del mal, en la puerta de la gentilidad, en un culto que nadie sabe cómo se armó, Bernabé percibe la gracia de Dios y los exhortó a ser fieles. Fieles. Por eso tenía que ir Bernabé. Por eso no cualquiera es discipulador. Por eso pastelero a tus pasteles. Por eso esto tiene que hacerse en comunidad. Por eso hay una comunidad que tiene que decir, entre nosotros hay un Bernabé al que podemos mandar porque tiene un estómago tal que va a aguantar cualquier cosa cuando se encuentre con ella. Y tiene una espiritualidad tan sólida que en lugar de escandalizarse con las cosas distintas, va a percibir si está Dios o no está Dios. Si no está Dios, lo va a rechazar. Pero si está Dios, aunque sea diferente, lo va a reconocer. Y Bernabé llega allá y dice Lucas, reconoció la presencia del Señor
vio la gracia de Dios y se regocijó y les dijo: manténganse fieles. Pero Bernabé tiene otro proyecto bajo cuerdas. Se acuerda de su antiguo discípulo, uno al que la iglesia de Jerusalén le tenía miedo al comienzo: Saulo. Saulo es el mismo apóstol Pablo, que uno conoce porque escribió muchas epístolas. Este Saulo estaba en Tarso, otra ciudad, y Bernabé lo va a buscar y lo trae de regreso a Antioquía. Uno acá no sabe más que esto, solo puede especular. Probablemente Saulo no tiene idea de hacia dónde lo está llevando el Señor. Pero tal vez Bernabé sí sospecha. Vamos a buscar a Saulo en la pequeña ciudad de Tarso para que conozca lo que es vivir el Evangelio en las grandes urbes, lo que es enfrentarse a la oposición en las grandes ciudades, lo que es la necesidad de decir la fe en el lenguaje nuevo de Antioquía. Y agarra a Saulo y lo lleva a Antioquía, y en Antioquía estuvieron durante un año. Cuando uno lee las cartas de Pablo, a uno le parece que Pablo cayó del cielo así entero, con todo ese conocimiento, que era un extraterrestre que bajó del cielo así como apóstol. Pero a uno se le olvida que si no es por Bernabé, probablemente Saulo no sabe nada. No lo habrían ni aceptado los de Jerusalén. Bernabé discipula a Saulo. Y probablemente esto que tienen las epístolas de Pablo, que es vincular la fe antigua con el mundo no judío, lo aprendió Saulo en Antioquía al alero de Bernabé. Por eso uno no puede ser maestro si no ha sido estudiante. No puede ser discipulador si no acepta el discipulado. No debe exhortar si no acepta ser exhortado. Y no debe pastorear si no acepta ser pastoreado. La necesidad que tiene la iglesia de Jerusalén de enviar a alguien para ver lo que está pasando en Antioquía tiene que ver con la necesidad de ser un cuerpo. La iglesia nueva que se arma en Antioquía no es producto de que se enojó un grupo de hermanos, mandó un portazo y armó su grupo. No es producto, como nos pasa a los evangélicos hoy día en Chile, de que uno dice: yo tuve una revelación del Señor, no le pregunto a nadie, me lo reveló a mí, mando un portazo y armo mi grupo. Claramente lo que sucede en el libro de los Hechos es que la iglesia distinta, muy distinta, que está en Antioquía, está perfectamente vinculada con la iglesia en Jerusalén y en comunión y en armonía. No es una secta, no es una pelea. El Señor impulsó a la iglesia por caminos que ésta nunca había sospechado, de una manera que ellos no hubieran querido, porque fue una persecución. Pero aún así, el vínculo de la iglesia naciente en Antioquía, con todo y ser distinta, es un vínculo profundo, doctrinalmente hablando, y profundo, como lo vamos a ver ahora, fraternalmente hablando. En Antioquía recibe la visita de un hermano de Jerusalén, un profeta. Los profetas en la iglesia antigua eran muy necesarios, por un lado porque no tenían Biblias.
El profeta iba de una ciudad a otra anunciando palabras de Dios, anunciando y exhortando palabra de Dios. Las iglesias recibían orientación, el profeta hablaba lo que estaba pasando en Jerusalén, en Antioquía, y tenía una voz del Señor para ellos también. Y el profeta dice a Agabo que va a haber hambre en Judea. Hoy también Dios tiene profetas en sus iglesias. También creemos en el don de profecía. Pero la enseñanza para hoy es que si se levanta alguien, pastor, diácono, maestro, líder, músico, lo que ustedes quieran, que traiga una palabra del Señor, esa palabra debiera ser siempre contrastada con lo que es la Sagrada Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, bien, profeticen, pero el resto juzgue. Que no sea que se levante de tiempo en tiempo, como nos pasa hoy, muchas veces, un profeta que finalmente lo que esté buscando sea su propia gloria y no una palabra sustentada en un estudio serio y responsable de la palabra del Señor. Habrá hambre y este mensaje tan espiritual, porque es dado por un profeta, recibe una respuesta igualmente espiritual de la iglesia en Antioquía. Hacen una colecta. A uno de repente no le suenan espiritual algunas cosas y sí le suenan otras. Como que lo espiritual hubiera sido orar mejor en vez de darle una ofrenda. Pero lo que pasaba en Jerusalén es que iba a haber hambre y había que comprar cosas. Y para comprar cosas necesitas plata. O plata, o necesitas en esa época grano, dependiendo. Si habían tiempos de sequía muy grandes, no habían cosechas. Muchas revueltas de la época terminaban en que los campesinos explotados quemaban todas sus cosechas, y eso también generaba hambre en el Imperio Romano. Reciben la voz de Dios y actúan espiritualmente, pero espiritualmente por medio de lo material también. Cuestiones que hoy son tremendas divisiones y en la iglesia antigua no lo eran. De repente uno dice, ¿qué tiene de espiritual el operativo médico? Mucho tiene de espiritual. ¿Cómo no va a tener de espiritual cuando ponemos al alcance de las personas la ayuda material que no tienen a veces en la sociedad? Y otros dicen, ¿qué tiene de espiritual la jornada femenina? Mucho tiene de espiritual. ¿Cómo no va a tener de espiritual acompañar, hacer ver hermosas, felicitar, alegrar, iluminar, proveer de un espacio que muchas veces nuestras sociedades privan a muchas de nuestras mujeres o en otros casos a muchos de nuestros hombres? Y todo lo espiritual que se da en ese contexto, del operativo, de la jornada, de un asado que puedan hacer los cristianos o cristianas, de las cosas que hacemos en el día a día. Esa dicotomía entre esto es espiritual y esto no existía en la iglesia antigua. Por eso, ante la voz del profeta, no solo oran, también aportan. Es lo que pasa con uno, ¿no? Tiene tanto de espiritual decir Dios me sanó como decir por la gracia de Dios conseguí una hora al médico. Porque en ambas cosas funciona el Señor. Solo dos cositas quiero dejar con ustedes sobre esto, porque están tremendamente vinculadas. Primero, lo que ya decíamos, el Espíritu conduce a la iglesia y a las familias y a las personas, y esto lo dijimos la semana pasada, por caminos insospechados, usando métodos insospechados. Uno eso no lo percibe en el momento, pero cuando pasan los años uno mira hacia atrás y dice, el Señor me estaba llevando, o me estaba trayendo, o el Señor estaba acompañándome en esos momentos negros, en esos momentos oscuros, en esos momentos sin luz. ¿Cuántos de los que están aquí hoy hace 30 años no se hubieran imaginado nunca estar en Chile, por ejemplo, o en Santiago, o en una iglesia evangélica,
o casados, o en la universidad, o ya trabajando y con familia. Algunos 30 años atrás no habían nacido todavía, tengo que reconocer eso. Ni sospechamos, pero el Señor nos lleva de las formas más diversas, de las formas más novedosas. Por caminos que no imaginábamos. Por eso la semana pasada insistíamos en esto. Tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que ser muy sensibles hacia dónde nos quiere llevar el Señor, como personas, como familias, pero también como iglesia. Antioquía es un niñito de pecho al lado de lo que son nuestras ciudades hoy. Pero acá nos puso el Señor, aquí, a 2 cuadras de esa estación de metro, en esta ciudad, con un índice de alineación mental impresionante, con una cantidad de neurotismo impresionante, en uno de los países y de las sociedades donde el estrés laboral es más alto en el mundo, y una sociedad carísima. Nuestra Antioquía es esto. Y a todos nos trajo desde lugares diferentes, hermanos. Todos venimos acá desde alguna Jerusalén, donde teníamos la vida arreglada. Y nos trajo el Señor a esto, a nuestra Antioquía, no para replicar modelos, para percibir hacia dónde nos quiere llevar Dios en este 2014, en el 2015 y en lo que venga hacia adelante. ¿Qué habrá pensado Bernabé? ¿En qué percibiría Bernabé el Espíritu Santo presente en nuestros tiempos y en nuestros días? Pero la semana pasada yo decía también que abrirse a la dirección del Espíritu Santo también es peligroso. Peligroso decirlo, más peligroso creerlo. Porque hacia dónde nos conduce el Espíritu, no sabemos en qué puede parar una declaración de ese tipo. Durante la semana, me he pasado la semana dando explicaciones sobre el sermón de la semana pasada, ¿no? Y está muy bien, así tiene que ser. Así es que he pensado que efectivamente quien regula esta cosa es la comunidad de fe. Cuando la percepción del Espíritu Santo se hace en un sentido de cuerpo, entonces no nos desbandamos. Porque uno puede decir que el Espíritu nos está llevando y convertirnos en algo tan liberal que no seamos ni cristianos. Y otro puede decir que el Espíritu nos está llevando a replicar modelos tan antiguos que no seamos ni cristianos hoy día. Pero cuando la percepción del Espíritu Santo se hace en el marco de mi comunidad de fe, entonces mis hermanos y hermanas son los que me regulan. Por eso el caudillismo no funciona en la iglesia. Por eso Bernabé debía ir de Jerusalén a Antioquía para que los de Antioquía no estuvieran lejos de la regulación que la iglesia hace de sus propias creencias. Por eso la interpretación no puede ser la de un iluminado que dice Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo y no le respondo a nadie. Este es el problema, hermanos y hermanas, de quienes hoy son los profetas que surgen en la tele o los apóstoles que surgen en la tele. Es este. Ellos creen que sobre ellos no hay nadie. Que si yo me declaro apóstol no le tengo que rendir cuentas a nadie, solo a Dios. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es otra cosa. Es que lo que hace un miembro de la iglesia nunca está fuera o nunca debiera estar fuera de lo que es parte de la comunión de su propia comunidad de fe.
siempre uno tendría que estar expuesto a que sus hermanos y hermanas lo corrijan a uno, le digan hasta acá no más. Si alguien dice yo tuve una visión del Señor, expóngala ante sus hermanos para ser juzgado. Si alguien dice yo tuve una palabra, expóngala ante sus hermanos para ser juzgado, no para imponerla. Porque esa es la diferencia entre una iglesia que tiene una Biblia y una iglesia como la antigua, que no tenía una palabra del Señor a la cual recurrir. Por eso, decimos con más fuerza todavía, tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Pero esa sensibilidad debe vivirse en profunda comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando el Señor lo esté guiando a dar pasos de fe por caminos que usted nunca transitó, no se vaya dando un portazo, hermano. No se vaya dando un portazo. Exponga esa visión de Dios entre sus pares y sea juzgado, analizado y sométase. No se puede ir a Antioquía a enseñarle a Saulo y a los antioqueños sin primero haber pasado años de buen testimonio en la iglesia de Jerusalén. Tampoco se puede ir a Antioquía mandándose solo. La iglesia de Jerusalén debiera mandarnos. Hermanos, sensibilidad al Espíritu Santo. Como buenos aliancistas, uno le dan ganas de decir como buen pentecostal, las dos cosas. Como buen aliancista. Profundamente enraizado en su comunidad de fe, como buen aliancista. Y así nos regulamos. Y así nos contenemos. Más importante todavía, así nos corregimos. Así nos corregimos. Y así somos iglesia. Y así aseguramos que las nuevas Antioquías que surjan algún día no sean sectas sueltas, guiadas, abiertas por cabecillas, por caudillos, sino que sean verdaderamente la extensión de la iglesia de Cristo, siempre preocupada de su doctrina y de su enseñanza. Vamos a orar al Señor y seguir meditando durante la semana. Yo seguiré dando explicaciones de estos sermones durante la semana, con mucho gusto. Y vamos a seguir orando y pensando en lo que significa ser iglesia, ¿no? ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor? ¿Qué sabemos? Habrá otra Antioquía mañana, otra Jerusalén, pero el Señor nos está guiando. Vamos a orar, vamos a terminar cantando una última canción y luego vamos a despedirnos. Así es que les pido a ustedes que se pongan de pie, nuestros hermanos nos van a dirigir. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la posibilidad que nos das de estar acá una mañana más, invertir este tiempo, hoy más del tiempo habitual, en este servicio. Señor, que seamos tremendamente sensibles a tu Espíritu, pero tremendamente enraizados en nuestra iglesia local, pastoreados, administrados, enseñados por aquellos a quienes corresponde hacerlo, Señor. A quienes nos toca hacer la tarea de maestros, de líderes, de guías, en cualquier área del ministerio en esta iglesia. Otorga tú, Señor, la gracia y la misericordia. Más que eso, bendice esta iglesia a pesar de nosotros, porque muchas veces, probablemente si todo dependiera de nosotros, seríamos un obstáculo, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la tarea que te propones hacer. Estamos sobre tu altar, esperando y viviendo de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Cantemos al Señor. Para despedirnos vamos a terminar cantando con gozo
Así que con sus palmas todos cantando alegres. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me liberaste, Señor, de mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Con gozo. Comenzamos esta semana con alegría, cantando, celebrando el amor del Señor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor y celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Así nos vamos todos a nuestras casas, gozosos y contentos de haber estado aquí junto con los hermanos alabando al Señor. Una buena semana, que el Señor nos bendiga, que sea una semana llena de las bendiciones del Señor. Vamos a compartir la gracia del Señor en nuestros hogares también. Dios nos bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.